Bienvenidos nuevamente a las sesiones de la serie de webcast del programa Advantage de la Fundación Watwani. Como ustedes saben, esto es consultorías con grupos de expertos y empresarios para abordar los puntos más urgentes de la crisis COVID. El día de hoy vamos a estar viendo la importancia y el costo de la fuerza laboral. Como ustedes saben, ha habido mucho cambio. Hay costos que las empresas dejaron de asumir, pero hay otros costos también nuevos por el hecho de que sus colaboradores estén en casa. Puede ser que tengan que pagarle, no sé, una cuenta de internet que sea sustentable para que pueda cumplir las operaciones dentro de la empresa. También vamos a estar viendo temas como la importancia que tiene ese capital humano y cómo nosotros como empresarios podemos hacerles saber la importancia de ellos para la organización, ahora que muchos trabajan de forma remota. Para estos temas tenemos tres expertos. La primera es Marta García, parte de nuestra red de consultores de la Fundación Advantage. Ella es maestra en administración de negocios, tiene un MBA internacional con más de 15 años de experiencia y es directora, más de 15 años de experiencia en el sector de capital humano y es directora de Nadir Consultores. También tenemos a Israel Padilla. Israel Padilla tiene más de 20 años administrando el capital humano en el grupo Carso. Actualmente es director de la red de tiendas de Sears, que también es parte del grupo Carso. Y también tenemos a Javier Novoa, con más de 25 años de experiencia en capital humano y relaciones laborales. Él es egresado de Anáhuac y es autor del libro Cultura Ágil. Vamos a empezar con Marta. Por favor, Rosa Marta. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles y bueno, estar con ustedes es un placer y pues compartir nuestras experiencias y lo que tenemos de conocimiento para tratar de hacer más llevadera en el tema de negocios, pues esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Actualmente nosotros tenemos gente operativa que en nuestra organización pues es muy importante. Sabemos que muchas de las organizaciones ya mandamos a trabajar desde casa, a hacer home office a los puestos que pues se pueden mandar a trabajar desde casa, ¿no? Cuestiones administrativas, de procesos, pero la gente que es completamente operativa, definitivamente no la podemos mandar a casa. Entonces, estas personas son las que tenemos que cuidar verdaderamente por varios motivos, ¿no? Uno de los principales motivos que tenemos que cuidar de ellos es justamente que sigan todas las medidas de seguridad para evitar contagios. Tenemos que resguardar a la gente que no podemos mandar a casa, pero que están categorizados dentro del rubro de alto riesgo, personas que necesitan estar en casa porque tienen diabetes o porque tienen hipertensión. Pueden ser choferes, montacarguistas. Nosotros tenemos la experiencia de que tenemos un cliente que se dedica, es una cementera, y que ahí tenemos personal que se dedica a administrar y a dar mantenimiento y servicio a una de las bodegas. Es personal que no podemos enviar a sus casas. Entonces, personas que nosotros identificamos que tienen justamente un riesgo para la salud, pues hay que cuidarlos y nosotros tomamos la decisión de mandarlos a su casa y que evidentemente es algo que es un deber que tenemos que estar haciendo como empresa. Por otro lado, sabemos que ahorita estamos en una fase de emergencia. El personal que puede estar haciendo home office, estará haciendo home office, pero el personal que es operativo, pues difícilmente lo vamos a poder enviar a sus casas, ¿no? Entonces, este personal en las empresas tenemos que tener evidentemente cierto cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos empleados que han trabajado con nosotros 2, 3, 4, 5 años, sabemos que es gente que es personal de confianza, ¿no? Que sabemos que hoy en día es uno de los rubros más importantes que cuidamos dentro de la organización, la confianza, y que si estas personas ya nos han demostrado confianza, han demostrado ser personas honestas, han demostrado ser personas leales a la organización, y pues tener un apego a nosotros, pues los tenemos que cuidar. Definitivamente nosotros, bueno, la mayoría de nosotros tal vez sabemos
que legalmente ahorita, estando en la fase 2, pues no podemos despedir a nadie, pero lo que podemos hacer, y estas personas que están en la parte operativa y que mientras no pasamos a otra fase pueden seguir yendo a laborar, pues podríamos tener medidas como a lo mejor rolarlos, o sea, alternarlos en turnos, disminuir jornadas de trabajo, si es que la operación lo permite. Habrá organizaciones que pues definitivamente sus ventas bajaron, su producción bajó y que definitivamente, pues como para qué tenemos a tantas personas en las instalaciones, eso pues involucra riesgos para todos, involucra costos, entonces pues definitivamente hay que reducirlos y tener alternativas posibles, ¿no? Llegar a lo mejor a algunos acuerdos con ellos de vacaciones, llegar a algunos acuerdos para que de alguna manera reduzcamos el nivel de personas que tenemos operando. Si definitivamente nuestros niveles de producción siguen funcionando al 100%, pues evidentemente los tendremos que seguir teniendo en nuestras instalaciones y cuidar, ¿no? En todos los sentidos de su salud, pero yéndonos al escenario primero, que fueran personas que ya no tenemos ahorita producción, que se ha bajado considerablemente el trabajo, pues sí, definitivamente tenemos que empezar a buscar opciones para ellos, ¿no? Inicialmente, y si la economía y las finanzas de la organización nos lo permiten, pues no despedirlas. ¿Por qué? Porque despedirlas va a implicar un gasto más grande, ¿no? Primero, pues hay que liquidarlas. Segundo, volver a contratar gente y la curva de aprendizaje, pues también eso nos cuesta como organización. Entonces, antes de despedir a alguien, creo que tendremos que evaluar todos esos costos que llevan alrededor de una liquidación para no incurrirnos después en otros problemas, ¿no? Por resolver, al tapar un hoyo de forma inmediata, pues descuidemos otros que resultan ser bastante importantes para nuestra organización. ¿Se oye bien? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces tenemos que, insisto, la importancia de preservar a nuestro personal y sobre todo al personal que ha demostrado tener estabilidad en la organización, que ha demostrado ser personal que cuida de la organización. Insisto, la parte de la seguridad, hoy en día pues todos padecemos de eso, ¿no? De que realmente sea personal confiable. Y si nuestros colaboradores han demostrado ser confiables, pues es importante de alguna manera preservarlos en la medida de lo posible. Sabe que son situaciones complicadas y difíciles, pero pues buscar la forma o los mecanismos para poder llegar a acuerdos con ellos sin que esto nos implique salirnos del tema legal y no incurrir en algún tipo de demanda, sino yo creo que buscar los mejores acuerdos con nuestros trabajadores para que sigan operando dentro de nuestras organizaciones. Es muy importante que el trabajador sienta que eh, se están haciendo los esfuerzos suficientes dentro de la empresa para mantenerlos. Creo que lejos de platicarlo, ellos lo van a ver, ¿no? Si ya no hay producción, si las ventas se cayeron, y no se ha llegado al punto de despedirlo, pues debe de comprender eso el colaborador, hacérselo saber, que siempre es importante que haya un acuerdo. Por ahí veo una pregunta que si los acuerdos tienen que ser por escritos o verbal. Definitivamente tienen que ser por escritos. ¿Por qué? Porque aunque sean trabajadores que tengan nuestra confianza y nuestra lealtad, pues realmente no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Entonces sí es importante que todos los acuerdos, en la medida de que estén documentados y estén apegados a ley, tienen que estar por escritos para tenerlos en los expedientes y cualquier situación, pues tenerlos como un respaldo donde el trabajador definitivamente está de acuerdo con lo que se esté acordando en esa negociación que se está haciendo con ellos. Pero sí es importante evaluar a cada uno de nuestros trabajadores en ese sentido. Es importante también darles capacitación. Ahorita aprovechar estos momentos, insisto, si se bajó su producción, se bajaron sus ventas, no hay el trabajo suficiente, pues sí, integrarlos a programas de capacitación, estarles mandando información para que sepan que se siguen considerando, que se siguen tomando en cuenta y no bajar los ánimos. Creo que estamos en momentos donde a veces quisiéramos que no estuviera pasando nada, ¿no? Y si tenemos la fortuna de poder trabajar desde nuestra casa, pues estamos inmersos en nuestro trabajo home office, pero si nuestra gente tiene que salir y se enfrenta a muchas cosas, pues evidentemente tenemos que trabajar mucho con ellos. Por ahí nos preguntaban
que cuánto es lo que se les tiene que pagar. Miren, ahorita, como estamos en una fase 2, legalmente no hay reducción de salarios, al no ser que llegáramos a un acuerdo con el trabajador. Cuando entremos en un tema de contingencia, que ya es donde las industrias se tienen que detener siempre y cuando no sean industrias de primera necesidad, ahí es donde nos vemos en la necesidad de pagarles un salario mínimo profesional a nuestros trabajadores, obligadamente, pero solamente que caigamos en esta fase 3 de una contingencia sanitaria. Hasta ese momento, las empresas podrían, ahí sí, como se van a tener que cerrar muchas industrias, ya tendrían que evaluar de otra manera esta situación, ¿no? Si llegamos a esa fase 3, caemos en un tema de contingencia donde nos vemos obligados por ley a cerrar nuestras empresas, entonces sí, nosotros nos vemos obligados a pagar un día de salario mínimo profesional, perdón, un salario mínimo profesional a nuestros trabajadores. Y esto pues está dentro de la ley, ¿no? No tendríamos problema, pero siempre y cuando, insisto, caigamos en la fase 3, que ya estamos hablando de una contingencia sanitaria. Mientras estemos en esta fase 2, estamos obligados a pagar todo el salario, y si estamos, insisto, en una situación complicada financieramente, pues llegar a acuerdos de reducir jornadas de trabajo o disminuir, rolar los turnos. A lo mejor una parte viene 3 días, otra parte viene 3 días. El tema es hacer consciente y comunicar muy bien a los trabajadores cuál es la situación que están viviendo la organización y de los esfuerzos que se están haciendo justamente para no perder a la fuerza laboral, ¿no? Es muy importante cuidarlos. Voy a leer algunas de las preguntas. Miren, la verdad, el tema del turismo, estoy leyendo una pregunta de turismo. Las empresas de turismo definitivamente son de las principales más afectadas, ¿no? Porque aunque estamos en una fase 2, que no es una contingencia sanitaria, pero fue lo primero que se cerró, la parte turística, y ahorita que veníamos viendo que venía Semana Santa, que totalmente se canceló Semana Santa, y por los tiempos que se están pronosticando que va a durar esta contingencia, probablemente pues también nos va a impactar en el verano. Definitivamente es platicar con sus trabajadores y se me ocurre, hemos visto por ahí algunas empresas que se están adelantando y vender paquetes futuros con un anticipo para que con esos anticipos se pueda seguir manteniendo la operación de las empresas. Esto, de alguna manera, son alternativas que las empresas, en función a sus proyectos futuros, tendrán que ir evaluando. Sé que es complicado poderlos visualizar porque, insisto, nadie en este momento sabemos realmente cuánto tiempo va a llevarnos esta contingencia. Muchos, insisto, son cosas que se hablan que oficialmente ahorita pues es hasta mayo, pero pues por ejemplo, la parte de educación prácticamente no va a regresar a las aulas. Entonces, desconocemos realmente que sea hasta el 30 de mayo. Ojalá ya sea, y que el 30 de mayo se levante y que paulatinamente, que eso también es muy importante, paulatinamente nuestros trabajadores empiezan a regresar a las actividades laborales. Creo que sería muy arriesgado de nuestra parte que nos dijeran que se levanta contingencia y mandar a todo nuestro personal a regresar a laboral. Yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de esta situación ir midiendo la movilidad e ir ajustándonos a eso. Probablemente, pues, inicialmente empezar con las personas operativas que son imprescindibles, que están en la oficina. Por ejemplo, si tenemos una carpintería, pues obviamente la gente que maneja las sierras, o en cualquier otra industria de fábricas y demás, que el personal tiene que estar ahí. Bueno, pues la parte operativa es la primera que tiene que estar. El personal que desarrolla labores de home office, pues puede ser que ellos no tan de forma inmediata regresen a sus puestos laborales. Creo que estas personas sí tendrían que irse integrando conforme vayamos viendo que se mueven las curvas de contagio, justamente para no caer en una situación que de repente nuestra curva de contagio se elevara porque se regresó todas las fuentes laborales regresaron a trabajar, ¿no? Prácticamente simultáneamente. Entonces, esa parte yo creo que también, como siguiente paso, y en su momento, se tendrá que evaluar la forma en cómo tendremos que ir, integrando a nuestro personal a las labores cotidianas.
Gracias, Marta. Yo te voy a ir ayudando con las preguntas para que las personas que accesan a través del teléfono y no tienen acceso al chat sepan qué se está preguntando. Ok. Perfecto. Pregunta Ricardo Sánchez. Si en la fase 3 se procede a una reducción de sueldos, los empleados todavía deben cumplir su jornada completa, aunque sea en su casa. Mira, lo que pasa es que cuando entremos en una contingencia sanitaria 3 y que jurídicamente tendremos nosotros la obligación de pagar un salario mínimo, justamente esta fase va a obligar a cerrar a las industrias. O sea, si yo no pertenezco a una industria que sea necesaria, la ley me va a obligar a cerrar. Mira, por ejemplo, hoy estaba platicando con un cliente. Ellos son ferretería, ¿no? Entonces estábamos evaluando la situación de su personal y justamente las ferreterías están dentro de la industria que se considera necesaria, aunque estemos en esta contingencia. Entonces ellos van a seguir laborando, ¿sí? Pero, por ejemplo, todos sus vendedores prácticamente se están turnando y lo que les están impactando pues es en los bonos, en las comisiones, pero esa industria va a seguir trabajando de forma normal. Solamente que seamos una industria que no sea necesaria, se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor, no sé, el que fabriquen cuestiones de, no sé, de zapatos, por ejemplo. Si fabricamos zapatos, a lo mejor en este momento no vamos a hacer una industria necesaria, vamos a vernos obligados a trabajar y entonces la gente, aunque nosotros no querramos, va a tener que retirarse a sus casas porque la industria va a estar detenida y entonces vamos a caer en el escenario de tener que pagar un salario, un salario mínimo profesional al mes. Gracias, Marta. Nos pregunta, bueno, Manuel Salcido nos está exponiendo la situación de su empresa. No veo la pregunta. Manuel, abro tu micrófono para que nos comentes cuál es tu duda. Listo, Manuel. Manuel, te escuchamos. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta Socorro Vega. Ellos son una empresa 100% de capacitación y le han cancelado todos sus eventos programados y le quedan muy pocos. No se deciden por la capacitación virtual. Aquí Socorro. Sí. Perdón. No, sí, no, adelante. Adelante, Marta. Definitivamente sí, justamente y lamentablemente las empresas son lo primero que recortan, ¿no? La parte de la mercadotecnia, la parte de capacitación, lamentablemente. Entonces, hay que ver también, evaluar en qué escenario tenemos a nuestros trabajadores. Si nuestros trabajadores los tenemos dados de alta con el seguro social y el salario y demás, pues sí, vamos a tener que entrar en un escenario, como te comentaba, hasta que no esté una fase 3, poder pagar un salario mínimo. De otra manera, pues tener que negociar con ellos y llegar a algún acuerdo que nos permita, pues a todos conservar la fuente de trabajo y que ellos acepten, pues alguna situación justamente de trabajar menos días, ¿no? O buscar no pagar, evidentemente, pues comisiones. Si no hay ventas, pues no se pagan comisiones. Si hay algunos bonos que se pagan, pues reducir de inicio todo lo que no sea obligado por ley, ¿no? Cuando reduzcamos eso, pues sí tendremos que pasar a una segunda parte de negociación para no tener que despedir a nuestro personal e incluso, insisto, no recaer en temas legales de demandas, porque seguramente si caemos en temas de demandas, pues, ahorita va a estar seguramente lleno de ese tipo de situaciones y se va a tardar el que haya una resolución en ese sentido, pero pues a la larga nos puede ser más caro, ¿no? Habría que considerarlo, pero insisto, cada uno es el que sabe más sobre sus negocios y sus necesidades y el flujo que tenemos, ¿no? Si realmente pues no hay flujo, como dice el dicho, no debo, no niego, pago, no tengo, pues ahora sí que también, pues de dónde, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Pregunta Belia Hernández. Ella tiene una empleada y va a hacer la renovación de su contrato y le redujo el sueldo el 60%. Primero pregunta que si esto procede
y explica que ya la situación la habló con la empleada, pero ella quiere saber desde tu punto de vista si procede y si puede hacerlo. Habría que revisar si va a renovar contrato, ¿por qué va a renovar contrato? ¿Tenía un contrato eventual? Si tiene un contrato eventual, como si fuera un periodo de prueba, en ese momento, como es un periodo de prueba, nosotros podemos eh, decir, o sea, no cubriste mis expectativas, no te puedo dar el contrato de planta, porque efectivamente era un contrato a prueba, y plantear el escenario de un contrato diferente a lo que se había pactado, porque las condiciones cambiaron, ¿no? Entonces, habría que ver por qué tenemos que renovar ese contrato. Gracias, Marta. Preguntan varias personas si la empresa, independientemente de que esté pagando el mínimo, ya la empresa se queda sin liquidez. ¿Qué procede en este caso? Mira, la ley evidentemente, insisto, va a proteger al trabajador en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la ley va a decir, vas a pagar un salario mínimo profesional y de ahí, si no se tiene, pues van a tener que buscar, recurrir a temas legales. Digo, a lo mejor ya me estoy yendo larga, seguramente muchas empresas van a caer en ese rubro, pues de declararse en quiebra, ¿no? Para no tener que llegar en una situación así, pero sí es, miren, yo creo que ahorita, insisto, nadie tenemos toda la verdad, ¿no? De cómo van a darse las cosas, pero sí sabemos que estamos en una situación complicada y que se puede agravar. Entonces, mi recomendación sería que si ahorita estamos empezando a ver problemas dentro de nuestra organización, sí hacer una planeación de cuánto tiempo vamos a poder subsistir y qué va a pasar después de eso, pensando que a lo mejor regresemos en junio o julio, ¿no? Como que mirar nuestro escenario más difícil o nuestro peor escenario y partiendo de esa base, sí recurrir con un abogado laboralista para que justamente nos orienten en función a los plazos que vamos a ir teniendo como organización y que estamos viendo como peor escenario y justamente protegernos. ¿Por qué? Porque sí tenemos que cuidar el patrimonio, porque al final o sea, sabemos que esto tiene que pasar, ¿no? Y si va a pasar, en el momento que pase tenemos que pues volver a empezar, ¿no? Seguramente no creo que querramos dejar nuestros negocios tirados. O sea, tenemos que pensar que si en el momento que pase, cómo vamos a empezar los negocios nuevamente, pero sí es importante que se haga una evaluación en tiempos, hasta cuánto yo voy a poder aguantar mi nómina, cuánto tiempo voy a poderla sustentar con un salario mínimo. ¿Cuánto tiempo, definitivamente, si no tengo ni un ingreso, qué es lo que me va a suceder? Creo que estamos en el momento justo de poder hacer esa evaluación y acercarnos legalmente ya con un abogado y ver cuáles son los escenarios que vamos a poder tomar y estar preparados. Muchísimas gracias, Marta. Veo que nos están preguntando mucho de la parte del procedimiento de quiebra, cómo se notifica a la Secretaría del Trabajo y toda la parte legal. El día 23, el jueves 23, vamos a tener expertos Y en la parte legal. de la parte legal en cuanto a los trabajadores, sus necesidades, sus obligaciones. Y en esa sesión vamos a abundar más en esa parte con los expertos. Sí, sería ya irnos con un abogado, la parte legal, que justamente nos orienten en esos escenarios e irlos previendo. Mira, yo creo que yo soy siempre de pensar positivamente y creo que son áreas de oportunidad y demás, pero lamentablemente no, el escenario no nos pinta a veces de la mejor forma, ¿no? Entonces sí, si nosotros ya tenemos, sabemos cómo son nuestros flujos mensuales, nuestros gastos fijos y demás, pues ir haciendo los recortes necesarios en cuanto a esos gastos fijos e ir evaluando qué va a pasar en el mes para el 30 de abril si no se levanta, qué pasa el 15 de mayo, qué pasaría el 30 de mayo, qué pasaría el 15 de junio, ¿no? Todos esos escenarios, el peor escenario, irlo previendo en función a esos tiempos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Vamos a darle la oportunidad ahora a Israel. Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Vamos, Israel, tú sabes que me gustaría que tú nos comentes un poco cómo se está llevando la situación en tu parte ahí en Grupo Carso,
tú manejas una cantidad considerable de colaboradores y nos gustaría que nos dieras cómo se están haciendo las cosas ya, cuáles son los tips que debemos tomar en cuenta ahora con los empleados de forma remota. Israel me comentaba que ellos hacen 2 encuestas diarias a todos sus empleados para saber su estado de salud, su estado de ánimos. Adelante, Israel, y bienvenido. No te escuchamos, no te escuchamos. Te quito el... Ahora sí. Le hace a sus trabajadores para saber cómo están anímicamente y cómo están en la situación del trabajo. ¿Tú crees eso? ¿Ya me escuchan? 2 encuestas diarias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, mira, yo estoy ahorita en la parte de administración. Estoy viendo lo que es SEARS. Estoy viendo principalmente la tienda de universidad. ¿Qué se están haciendo ahorita para esta tienda? Se está haciendo, bueno, se tiene un programa de control de salud de manera diaria. Se hacen 2 eventos, uno por la mañana y uno por la tarde. Principalmente se mide la temperatura, se ve si se tiene algún padecimiento y si estamos directamente en casa trabajando, haciendo labores propias o administrativas, o directamente porque podemos estar en tienda. Ahorita pues todas las tiendas están cerradas, la única parte que está abierta es la parte de internet, es otra área diferente, que va poca gente y ellos cuando van llegando se tienen que anotar una lista y se les dan 2 cubrebocas, uno para durante el día antes de la comida y otro para posterior a la comida. Cada hora se tiene un programa con la parte de recursos humanos para poderse estar lavando las manos y poderse ponerles lo que es el antibacterial y estar supervisando que efectivamente, pues bueno, tienen el cubrebocas. Obviamente espacios son amplios ya para ellos porque no son tan reducidos, tenemos una sana distancia. En la parte de personal administrativo, pues bueno, se hacen algunos roles durante la semana, porque asisten 1 o 2 veces a la semana, dependiendo la actividad o la importancia de su actividad. Y en lo personal, pues bueno, yo tengo que ir 2 o 3 veces a la semana para estar supervisando algunas cosas, trabajando algunos pendientes que voy teniendo y principalmente, pues bueno, tengo algunas sesiones porque, bueno, SEARS ahorita está haciendo una implementación de un cambio de sistema. Adicional, pues bueno, trabajos básicos de conciliación de algunas cuentas. Y ¿qué hacemos con los empleados que no, bueno, nuestros colaboradores que no están asistiendo diariamente a tiendas? La Fundación de Carlos Slim tiene la parte de capacitación para todas las empresas del grupo y adicional también tiene la parte de capacitación para empresas que no son directamente del grupo, donde, pues, bueno, ahí hay una gran gama de poder hacer capacitaciones, ¿no? Pero entiendo que dentro del grupo donde se encuentran hay capacitación también, ¿no? Entonces, los colaboradores aquí de SEARS y la mayor parte de empleados del Grupo Carso tienen que entrar por medio de la plataforma y cubrir con ciertos temas de capacitación que nosotros vamos midiendo de manera diaria y vamos haciendo informes de manera semanal para los avances de todos los colaboradores que no están asistiendo directamente en tiendas, pero sí tienen que estar trabajando en la parte de capacitación. Muchísimas gracias, Israel. Sí, claro. Aquí están haciendo una pregunta. Bueno, no una pregunta, una afirmación, la hace Alicia López. Ella comenta que el ánimo de los colaboradores está cayendo mucho, igual como el de los dueños de las empresas. Esa pregunta me gustaría que interviniera Javier. Javier lo tenemos por aquí también, otro de nuestros expertos.
y que empezara su participación hablando de lo que comenta Alicia. Adelante, Javier. Bien, buenas tardes. Bueno, aquí hay que entender varias cosas. Lo primero es que de la misma manera que los dueños de las empresas y los directivos están en crisis, los empleados también están en crisis y desde luego que estarán abiertos a una negociación. Es decir, una demanda, lo que va a suceder con eso es que pues puede pasar un año y si llueven miles de demandas, realmente la Secretaría del Trabajo, la Junta de Conciliación, el tribunal se van a ver seriamente saturados. Y la gente sabe que quedando sin empleo, pues difícilmente se va a poder colocar. Entonces, todo el mundo está abierto a encontrar una solución creativa. Tal vez otra solución creativa pueda ser empezar a flexibilizar acuerdos para trabajar un poco por proyectos, para trabajar un poco por tareas, un poco a destajo, dándole mayor liquidez a los dueños para poder empezar a pagar. La parte de lo laboral, creo que es conveniente que mejor en la plática del día 23 la abordemos ya a detalle con todos los elementos jurídicos. Ahora, hay otro punto que me gustaría tocar con ustedes, que son los 5 tipos de seguidores para poder entender cómo son sus posibilidades de demandarnos y saber a quién conservar. Por ejemplo, el tipo 1 son la gente aislada, la gente desapegada. Esta gente se mantiene aislada, invisible, con el mínimo contacto, no se vinculan con los líderes de la organización, son pasivos y conformistas. Ni siquiera tienen un pensamiento crítico sobre cómo mejorar la situación. Normalmente son personas que están en un nivel muy bajo de la operación y que no aportan más allá de las tareas que se les asignan. Esos son los aislados y desapegados. Luego viene otro grupo que son los espectadores. Ellos sí tienen una opinión muy clara, no quieren correr riesgos ni asumir mayores responsabilidades. Cuidan su seguridad, asumen los retos en forma silenciosa y constructiva y se mantienen al margen de cualquier conflicto. Es decir, hacen un poco el trabajo asegurando que se cumpla y que no entren en una exigencia mayor. Después de los espectadores están los seguidores sumisos. Los seguidores sumisos son los que claramente apoyan a los líderes, están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, aceptan las instrucciones sin cuestionar, pueden ser seguidores eficientes, pero requieren un jefe que les esté asignando tareas. Los seguidores sumisos son esos de cuando el jefe pregunta qué horas son, ellos responden qué horas quieren que sea. Jefe, usted dígame qué horas quiere y esa es la hora. Y después están los que vienen con un control interno. Todos estos 3 primeros, los aislados, los espectadores y los seguidores sumisos, requieren un control externo. Son los seguidores que necesitan una estructura para poder iniciar su trabajo. Si llegan a su trabajo y no tienen definidos límites, alcances, tareas a realizar durante el día, normalmente se sienten desorientados y a veces se paralizan. Pero luego están 2 tipos de personas que tienen que ver con control interno. Están los seguidores efectivos, que son los que mantienen una alta participación, se involucran en las tareas, son pensadores críticos y que buscan mejoras en la organización, son aliados, leales y normalmente son los que forman parte del círculo cercano de los jefes, es el personal de más confianza.
y al que se le delegan tareas totales. Y por último, están los activistas. Los activistas son un personal muy capaz, muy orientado a resultados, pero son personas libres pensadores. Pueden ser muy críticos y resistirse si no están convencidos, o pueden ser un gran talento que aporte valor. Evidentemente, con cada uno de estos 5 tipos puede haber una forma de negociación diferente. Las personas que son de control externo, pues requieren mucha seguridad y obviamente esperan lograr mayor garantía, mayor certidumbre, mientras que los de control interno son los que saben que aún en épocas difíciles encontrarán una manera de sobrevivir. Los primeros 3 son sobrevivientes, los segundos 3 son luchadores. Entonces, eso hace una gran diferencia en la manera de negociar. Pero desde luego yo creo que todos están en este momento abiertos a encontrar una manera de ir, entienden perfectamente la reducción de los ingresos, lo que los puede llevar a un conflicto básicamente es la supervivencia. Pero si logramos garantizar un mínimo de supervivencia, encontrarán la manera de conservar la relación laboral. Saben perfectamente que si termina la relación laboral, habrá muchos desempleados en la calle porque muchas empresas no van a poder regresar al 100%. Y entonces saben que su periodo será más difícil. Gracias, Javier. Javier, y como tú me comentabas, ¿cuál es el costo emocional que trae esta situación para las empresas y para los colaboradores? Bueno, el costo emocional es muy importante porque, como dicen los dichos populares, en las malas es cuando se conoce a la gente. En las buenas todo el mundo está satisfecho y no tiene problema. Entonces, en estos momentos lo que hay que mostrar es mucha solidaridad. Estamos de acuerdo en que uno no puede sacrificar su ingreso ni sus bienes para poder aportarlo a su personal, pero también es cierto que hay que mostrar una comprensión profunda, un compromiso profundo de lo que está sucediendo con la gente, entenderlos y ayudar a que la gente, dentro de todo este gran malestar y de esta gran incertidumbre, sepan que cuando menos estamos con ellos y que nuestra intención es conservarlos y regresarlos a la brevedad posible. Muchísimas gracias, Javier. Están haciendo muchas preguntas de carácter legal. Yo voy a comentarle unas aquí a los expertos para ver si dentro de sus expertise nos pueden aclarar. Pero les comento que el día hoy lunes y mañana martes vamos a estar viendo la parte organizacional del capital humano, y el miércoles y el jueves legales y toda la parte legal. Porque mañana tengo otra. Legales. A las 5. La pregunta es la siguiente. Alicia López pregunta que si una persona se contagia en un lugar de trabajo porque sus empleados deben ser del sector alimenticio, ¿qué pasa en ese momento? Ellos no pueden cerrar porque se dedican al área esencial de alimentos. Bueno, a reserva de lo que comenten mis compañeros, yo he estado investigando mucho acerca de esta parte de la alimentación, si puede contaminar o no. De hecho, hoy salió una noticia de un experto de la UNAM que decía que no. Pero lo que sucede es que las personas que están contagiadas están tocando diferentes instrumentos que esos sí pueden contagiar. Entonces, lo conveniente es lo que dice el sentido común, retirarlos y ver la manera de que, o en el caso muy extremo, que tengan guantes y que estén totalmente protegidos. Pero pues también sabemos que esas personas presentan síntomas de mucho malestar
y eso también puede provocar una afectación en el clima laboral, saber que una gente está trabajando sintiéndose mal y que su jefe le obligue a terminar una jornada. Muchísimas gracias, Javier. Entonces, vamos a pasar a un pequeño resumen de parte de nuestros 3 expertos con 3 puntos claves sobre su ponencia. Adelante, Marta. Rosa Marta, por favor. Sí, mira, yo creo que, insisto en la importancia de cuidar a nuestro personal en la medida de lo posible. Entendemos que pues para que salgan sus salarios debe haber flujo, pero en la medida de lo posible, mientras haya la posibilidad de seguir pagando, conservarlo, sabemos que las empresas, pues las hacemos las personas, y que para que nuestras empresas funcionen como nosotros queremos que funcionen, pues tenemos que cuidar a la parte más importante, que es nuestro capital humano. En la medida, insisto, en la medida de lo posible, no quiero dañar susceptibilidades, pero sí es importante que en la medida que nosotros podamos cuidar a nuestro personal, apoyarlo, ¿no? Primero, la gente que está home office, ayudarla, porque incluso como empresarios, y lo he platicado con muchos empresarios que conozco, a nosotros mismos estos cambios son difíciles, nos cuesta trabajo concentrarnos, pues a un empleado pues más, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que cuidarla, vigilarla y estar pendientes de que ellos estén trabajando de forma constante y hacerles saber que si ellos dejan de trabajar, pues obviamente van a meter en problemas a la empresa, por un lado. Y por el otro, la gente que está operando, pues ayudarlas en el sentido también de cuidar de su salud, si están enfermos, retirarlos, si de alguna manera darles todos los mecanismos que estén en nuestras manos y que estén dentro de nuestros presupuestos para que efectivamente puedan transitar pues, con cubrebocas. En las instalaciones pues existen todas las medidas de seguridad para mantenernos todos en los mejores estados de salud físico y mental. Gracias. Muchas gracias, Marta. Israel, por favor. Sabemos que los colaboradores son muy importantes como fuente de las actividades que se desarrollan en nuestras empresas. Es importante tener muchísima comunicación y hacerlos sentir que están en buenas manos, en gente que los apoya, que están dedicados también a ver la mejora continua con ellos, y que, bueno, son parte también de las decisiones que se van tomando en las mismas empresas. Tenerlos ocupados es conveniente para efectos de dispersar pensamientos, apoyándolo también con la misma familia. Y bueno, yo les dejo que la Fundación de Carlos Slim tiene muchos cursos a nivel gratuito. Algunos tienen nivel de diplomados, la mayoría son con valor curricular, y tenemos pues diferentes categorías para las diferentes empresas que en algún momento que puedan conservar a la parte operativa, pues por lo menos sí estar al pendiente con ellos, ejerciendo de alguna manera alguna actividad de capacitación para que tenerlos motivados, y cuando lleguen pues tengamos un pensamiento diferente después de todo este tiempo que estamos en casa, o que estamos padeciendo alguna crisis emocional. Muchísimas gracias, Israel. De hecho, si puedes compartir ese link de donde están esos diplomados, pienso que los empresarios podrían ocupar el tiempo que sus colaboradores no están en las oficinas, si están en home office, si no tienen algún momento que hacer, pueden darles esos cursos con valor curricular y de hecho evaluarlos y que se sientan que la empresa sigue apoyándolos de una forma u otra. Claro, en esta manera yo creo que sí es conveniente que nosotros los directores o la persona de capacitación o recursos humanos conozcamos un poco de esta página. Lo perdimos. Israel, no te escuchamos. Parece que está teniendo problemas con su conexión. Yo les paso la liga inmediatamente en
en el chat y también se las envío en el correo al final de la sesión. Javier. Bueno, pues por lo que hemos estado planteando, realmente la fase 1 para nosotros implicó concientización, prevención y acompañamiento. Desde el punto de vista empresarial, la fase 2 implica negociación y la fase 3 para nosotros como empresarios implica la supervivencia con todas las medidas que se requieran, y esto pues tendrá que ver una parte de lo que el trabajador puede proponer y otra parte de lo que nosotros podemos proponer para que esto siga avanzando. Eso es lo que me gustaría aportar como conclusión. Muchísimas gracias, Javier. En un momentito les envío el link. Lo voy a poner aquí en el chat. Un momentito. Listo, ya tienen el link a los diplomados de la Fundación Carlos Slim. Israel, Javier, Marta, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en la importancia del capital humano el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a los asistentes, a los empresarios, consultores que nos acompañan en esta serie de webcasts del programa Advantage y la Fundación Wadhwani. Mañana estaremos viendo la cultura organizacional, cómo cambia en estos momentos de crisis, y el miércoles y jueves tendremos a los expertos legales que veo que tienen muchas dudas en cuanto a la parte legal de qué hacer, qué no hacer con los empleados, cuando entre la fase 3, qué actividades se van a poder hacer, qué actividades no se van a poder hacer. Todo esto lo vamos a contestar el día miércoles y jueves con nuestros expertos. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y que tengan excelente tarde.